El uno se convirtió en dos. El neutro se volvió bisexual masculino y femenino. Los dos en uno evolucionaron del neutro y el trabajo de la generación comenzó. En este tercer aforismo de Ation se instruye al Rosacruz a enfocarse en la concepción del alma del mundo, la primera manifestación del Padre Eterno como un ser universal bisexual. Este ser universal, que combina dentro de sí los elementos y principios tanto de la masculinidad como de la feminidad, es conocido en las enseñanzas rosacruces como el hermafrodita universal y el andrógeno universal. El término hermafrodita se define como un individuo que tiene los atributos de ambos géneros. El término proviene de los nombres Hermes y Afrodita. El término se popularizó por la leyenda de Hermafrodito, hijo de Hermes y Afrodita, quien al bañarse se unió en un solo cuerpo con la ninfa Salmaquis. El término andrógino se define como un individuo con atributos de ambos géneros, un hermafrodita. El término deriva de las palabras griegas andros, que significa hombre, y yin, que significa mujer. La concepción de la bisexualidad en la manifestación universal es común en antiguas filosofías esotéricas y ocultas en diversas culturas. En la antigua Grecia, India, Atlántida, Persia y Caldea. La doctrina era una parte clave de las enseñanzas esotéricas internas. En sus formas más elevadas, esta enseñanza era central en los antiguos misterios y resultó en la más alta y noble concepción de la dignidad del sexo, pero fue degradada por la mentalidad vulgar popular, alentada por un sacerdocio corrupto. Estas enseñanzas fueron distorsionadas y usadas como base de diversas formas degeneradas del culto fálico, visibles en la historia filosófica o religiosa antigua. Los rosacruces nunca han permitido siquiera un ligero descenso al falicismo. Al contrario, han mantenido viva la verdadera enseñanza y han usado su símbolo particular como el emblema de la orden. Para entender la simbología del andrógeno universal, primero es necesario familiarizarse con los dos símbolos antiguos del sexo. En todas las filosofías y religiones antiguas, encontramos que la cruz es el símbolo del masculino y el círculo del femenino. Al representar lo bisexual, el hermafrodita, el andrógeno, los dos símbolos, la cruz y el círculo, se combinan de varias maneras. La forma original era colocar la cruz dentro del círculo, pero el uso posterior prefirió las diversas formas de la cruz fálica, que consiste en el círculo u óvalo, sosteniendo la cruz, que depende hacia abajo. El conocido símbolo esotérico, la suástica, es una cruz modificada concebida como una rueda giratoria. La cruz giratoria de la suástica, cuando se ve en movimiento rápido, parece un círculo que encierra una cruz. Este símbolo del círculo que encierra la cruz es especialmente sagrado para los rosacruces, ya que, para ellos, representa la actividad universal y la creación universal, simbolizando el gran misterio de la generación última en todos los planos de la vida. En la simbología fantasiosa de las antiguas hermandades rosacruces, el círculo se transformó en la rosa, y la cruz a veces se transformó en la espada con su mango en forma de cruz. La combinación de la cruz o espada con el círculo o rosa simbolizaba la unión mística de la rosa y la cruz, origen del nombre de la orden Rosacruz, que significa cruz de rosa. El tercer aforismo establece: el uno se convirtió en dos, el neutro se convirtió en bisexual, masculino y femenino. Los dos en uno evolucionaron del neutro, y el trabajo de la creación comenzó. Este aforismo da una pista sobre la importante enseñanza de los rosacruces respecto a los principios sexuales universales en la naturaleza,
la presencia y actividad de los pares sexuales de opuestos, masculino y femenino, que constituyen la semilla de la creación. Según la doctrina secreta de los Rosacruces, están presentes en toda la creación las actividades de un principio masculino y un principio femenino, ambos universales en naturaleza, carácter y extensión, ambos aspectos opuestos del alma del mundo, que actúan y reaccionan uno sobre el otro, y así producen toda actividad creativa y el devenir cósmico o cambio universal. Las enseñanzas también afirman que estos dos principios sexuales operan y se manifiestan en cada plano de la vida, desde el submineral hasta el mineral, desde la planta hasta el animal, desde el humano hasta el superhumano y hasta lo angelical o divino. Asimismo, en todo lo que existe en la creación está presente y se manifiesta la actividad del sexo. Esta afirmación sobre la universalidad del sexo puede parecer sorprendente para quien no se ha familiarizado con la antigua sabiduría de las escuelas esotéricas o con las audaces concepciones de la ciencia moderna avanzada. Sin embargo, para quien ha dominado las enseñanzas de la sabiduría antigua y se ha familiarizado con lo mejor del pensamiento científico moderno, no parecerá nada extraño sobre estas afirmaciones. Las enseñanzas antiguas afirmaron que había sexo presente y activo en toda la creación manifestada, y la ciencia moderna está comenzando a enseñar que la evidencia de la presencia de sexo en todo es concluyente. Las enseñanzas antiguas, incorporadas luego en las primeras enseñanzas Rosacruces, sostenían que para que haya devenir, cambio o creación, debe haber reacción tras la acción, el juego de una fuerza sobre otra. Las mejores enseñanzas de los antiguos eran que estas dos fuerzas opuestas en la naturaleza eran masculinas y femeninas, aspectos duales del ser universal, y la ciencia moderna está reconociendo y enseñando rápidamente la misma gran verdad. La mejor enseñanza de la ciencia moderna es que hay una actividad estimulante o fertilizante en la naturaleza que actúa sobre una fuerza generativa, esta última reaccionando sobre la primera. En el otro extremo de la escala material, encontramos la enseñanza de que el átomo, antes supuesto la forma última de la materia, ahora se descubre que está compuesto de una multitud de electrones, corpúsculos o iones, diferentes nombres para lo mismo, revoloteando uno alrededor del otro a una tremenda tasa de movimiento. Anteriormente se suponía que los electrones simplemente giraban uno alrededor del otro y que todos eran iguales en carácter y naturaleza. Sin embargo, los descubrimientos posteriores muestran que la formación del átomo se debe a la acción de numerosos electrones positivos o masculinos que giran alrededor de un electrón central negativo o femenino, los electrones positivos o masculinos ejerciendo un efecto peculiar sobre el electrón negativo o femenino, haciendo que emita ciertas energías, lo que resulta en la generación de la estructura atómica. Esto está en perfecta consonancia con la antigua doctrina Rosacruz de que el polo positivo del magnetismo y la electricidad, bien conocidos por los antiguos alquimistas, era masculino y que el polo negativo del mismo era femenino. Desafortunadamente, los términos positivo y negativo se usan con una implicación incorrecta, lo que genera mucha confusión. Por ejemplo, el término positivo se usa para indicar fuerza y realidad, en contraste con las debilidades y la irrealidad del negativo. Sin embargo, los hechos reales de la ciencia física demuestran la falsedad de esta interpretación. El llamado polo negativo de la batería es realmente el polo de generación o producción de nuevas formas y energías. Las mejores autoridades prefieren ahora usar el término polo cátodo en lugar de negativo,
siendo la palabra cátodo derivada del griego que significa descenso. Del polo cátodo de la batería emergen grandes nubes de electrones, iones o corpúsculos, y del mismo polo también surgieron los maravillosos rayos que han jugado un papel importante en la física moderna. El polo cátodo de la batería es la madre de esa extraña prole de nuevas formas de materia que han refutado las antiguas teorías materialistas y destruido viejas concepciones científicas. El polo cátodo debería, en verdad, llamarse el polo femenino y el positivo el masculino, pues tales términos representan sus verdaderas funciones. La ciencia moderna también enseña que los electrones, compuestos de electricidad femenina negativa, frecuentemente se separan de sus corpúsculos, compañeros masculinos, y comienzan una carrera independiente. Buscan una unión con un corpúsculo masculino y al lograrlo se inicia una nueva actividad creativa. Cuando el corpúsculo femenino se une con el nuevo masculino, ocurre un fenómeno extraño. Los corpúsculos comienzan a vibrar y girar uno alrededor del otro, resultando en el nacimiento de un nuevo átomo en el que se combinan energías masculinas y femeninas en alguna proporción particular. El átomo así formado no manifiesta las propiedades de la electricidad libre, sino un conjunto completamente nuevo de propiedades. El proceso de separación de los electrones femeninos se llama ionización, y de tales separaciones y nuevas uniones resultan fenómenos de calor, luz, electricidad, magnetismo, etc. De manera similar, los fenómenos de atracción y afinidad química surgen de la manifestación del sexo en el plano atómico, aunque la ciencia aún no ha percibido esto como verdad. La ciencia enseña que hay matrimonios, divorcios y nuevos matrimonios entre átomos, pero duda en afirmar que esto es parte de la manifestación del sexo universal. Sin embargo, este anuncio llegará a su debido tiempo, pues la evidencia será abrumadoramente convincente. Las propiedades explosivas de ciertas sustancias realmente resultan de un divorcio de las partes atómicas y moleculares. La separación de las partículas masculinas y femeninas bajo una atracción más fuerte. La formación de diferentes sustancias resulta de las uniones atractivas de ciertos elementos masculinos y femeninos de la materia. La alquimia siempre ha sabido que esto es un hecho. Queda por ver que la ciencia moderna corrobore y reafirme las afirmaciones de los antiguos alquimistas respecto a este importante hecho de la naturaleza. La ciencia siempre ha admitido la manifestación del sexo en la vida vegetal y animal, pero no consideraba a la vida mineral beneficiada por el principio universal del sexo. Sin embargo, recientes descubrimientos han obligado a los científicos a aceptar que en la cristalización de los minerales hay evidencia clara de la presencia y actividad del sexo. Pronto se encontrará que todos los cambios en los minerales son el resultado de la atracción o repulsión sexual. Como veremos en un capítulo posterior de este libro, la actividad del sexo también está presente en los planos mentales de la vida. En resumen, en cada plano de la vida, físico, mental o espiritual, se encuentra activo el principio universal del sexo en alguna de sus fases. El sexo es ineludible en la naturaleza, el universo es bisexual, y toda creación en cada plano es causada por el sexo. Comprender completamente este hecho revolucionaría las concepciones de la ciencia moderna y haría viables muchas ideas que ahora existen solo como sueños en las mentes de científicos avanzados. Para quienes no lo ven claramente, diremos que se admite que todos los fenómenos físicos y mentales dependen de la ley de atracción. Cuando se descubre que la ley de atracción opera a través del sexo, se ve que toda actividad es sexual.
Si el alma del mundo hubiera permanecido neutral, no habría manifestación o creación universal. Era necesario que el principio del sexo apareciera para que la creación comenzara. Solo mediante la acción y reacción constante de los dos principios sexuales en la naturaleza se hacen posibles los procesos de cambio y devenir. Como todas las cosas son productos del cambio y la creación, se deduce que sin el sexo no habría cosas en el universo, y el alma del mundo habría permanecido sola hasta el fin de sus días. Con la introducción del sexo comenzó la generación y creación, donde el uno se convirtió en muchos y la uniformidad en variedad y diversidad. Las enseñanzas antiguas proporcionan la única explicación lógica de la creación. El uno se convierte en dos, y de los dos procede el muchos. Las enseñanzas antiguas proporcionan la única explicación lógica de la creación. El uno se convierte en dos, y de los dos procede el muchos. Con la introducción del sexo, comenzó la generación y la creación, transformando la uniformidad en variedad y diversidad. Para comprender completamente este principio, debemos reconocer que el sexo es el motor universal que impulsa toda la creación en cada plano de la existencia. Dale me gusta al video, comenta, comparte y suscríbete a nuestra comunidad Eco Secreto.